Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Eh, Ministro de Hacienda, Mario Marcel, decana de la Escuela de Gobierno de la UAI, Diana Kruger, jefes de servicio, público presente y todas las personas que nos acompañan por el streaming. Soy María Paz Hermosilla, soy directora del GobLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el laboratorio de gobierno. Bienvenidos aquí a nuestra sede en Las Condes. Estamos aquí muy contentos y muy honrados de organizar este evento con el laboratorio de gobierno del Ministerio de Hacienda. Este evento, cómo podemos desarrollar proyectos de ciencia de datos para innovar en el sector público. Este es un momento muy importante, es la finalización de un trabajo colaborativo de casi 2 años y estamos muy felices de contar con esta convocatoria presencial que en estos tiempos en realidad no es algo habitual. Me va a acompañar durante este evento Eduardo Navarro. Algo pasó con él. Me va a acompañar. Vamos a... Bueno. Me va a acompañar Eduardo Navarro, que es coordinador jurídico del Laboratorio de Gobierno para todo lo que es el PASE. Vamos a tener palabras de bienvenida del ministro, de la decana, va a presentar Heidi Werner, de la Secretaría de Modernización. Vamos a tener un panel muy interesante con personas que están liderando temas de ciencia de datos en el Estado y también un espacio para preguntas de la audiencia. Así que muy, muy contentos de estar aquí. Al final les vamos a entregar lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Sus ansiadas guías impresas. Y también va a estar disponible para descarga la guía digital con todas sus 12 herramientas. Estamos muy contentos de poder ofrecerles este recurso a todos ustedes que sabemos que están empujando la innovación en el sector público. Muchas gracias. Bien, me sumo a las palabras de María Paz. Muchas gracias, ministro, decana, por facilitar las instalaciones y obviamente también por todo el trabajo conjunto que hemos realizado a la fecha. Algo mencionaba María Paz hace un momento respecto a la importancia de esta relación virtuosa entre la academia y el Estado, ¿ya? Como laboratorio de gobierno, desde hace ya 8 años hemos tratado de fortalecer esta relación y creemos que hay algo muy potente en tanto generar este enlace entre el conocimiento y la experiencia y a la vez también incluir dentro de esta relación a los funcionarios y funcionarias públicas, ¿ya? Y algo que permanentemente tratamos de generar y de fomentar. Esta guía es fruto de este trabajo virtuoso, de esta relación entre el Estado y la academia, pero también fue posible gracias a muchos funcionarios y funcionarias que tuvieron su tiempo disponible para poder testear la guía, para poder involucrarse dentro del proceso de co-creación. Y ahí es muy relevante también lo que viene, ya como mencionaba María Paz, hoy día estamos cerrando una etapa que es la presentación de esta guía, que por cierto, como dijo, tenemos un ejemplar asegurado para cada uno y cada una de ustedes, pero a la vez también se abre un desafío enorme de un nuevo ciclo que tiene que ver con cómo efectivamente utilizamos esa guía y cómo nos apropiamos para resolver problemas públicos prioritarios en base a la ciencia de datos, ¿ya? Y eso es algo muy, muy importante. Eh, Hay ahí también un muy buen momento de lanzamiento de la guía. Hoy día, como Estado y como gobierno, tenemos una agenda de modernización en curso que tiene una serie de iniciativas donde la ciencia de datos efectivamente va a tener mucho que decir y mucho que aportar, ¿ya? Acá tenemos que tener siempre claro que como Estado lo que buscamos es el bienestar social y el bienestar de la ciudadanía. O sea, todas las acciones que nosotros hacemos desde nuestro lugar de trabajo tienen como objetivo que la persona que se toma una micro en la mañana para ir a su trabajo pueda llegar en el tiempo que tiene que llegar y que no tenga o no dependa de, por ejemplo, problemas en la frecuencia. Y ese es un muy claro ejemplo donde la ciencia de datos podría aportar. Eh, Algo y un elemento, y con esto cierro, muy relevante, como les mencionaba, para el laboratorio de gobierno, es el tema de la instalación de capacidades, ¿ya? Creemos en un Estado que sea capaz de adaptarse y de generar capacidades en su equipo, y este es un muy buen ejemplo de cómo a través de una guía escrita en un lenguaje claro, simple, ameno, cercano, pueda tener aquí hoy día, por ejemplo, un abogado hablando de ciencia de datos, algo que quizás no es muy común.
pero crean, es posible hacerlo. Y ahí la invitación es a revisar la guía, apropiarse de sus contenidos y obviamente el Laboratorio de Gobierno está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario para ello. Dicho eso, le doy el paso a nuestro ministro de Hacienda para que pueda, don Mario Marcel, para que pueda dar algunas palabras relativas a este tema. Adelante. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los equipos que han estado trabajando en la preparación de esta guía, también a nuestros socios del Laboratorio de Gobierno y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quisiera saludar especialmente al presidente de la ANEF que nos acompaña en esta ocasión, quien además es integrante del Consejo para la Modernización del Estado, y también a los jefes de servicio que están acá presentes. En la agenda de modernización del Estado en la que hemos estado trabajando, hemos identificado como un propósito fundamental el recuperar la confianza en las instituciones públicas. La confianza es probablemente el capital más importante que tiene cualquier institución, particularmente una institución pública. No hay ninguna política o hay muy pocas políticas públicas que no dependan del comportamiento de las personas, de las empresas, de otras instituciones, de organizaciones. El Estado no es un dictador que simplemente manda y otros obedecen. Y por lo tanto, la confianza básicamente lo que permite es alinear, ¿cierto?, el comportamiento de las personas, de las empresas, con lo que buscan las políticas públicas. Cuando no hay confianza en el Estado, uno puede estar implementando una medida, una regulación, y a lo mejor, ¿cierto?, lo que va a obtener un resultado muy distinto al esperado si las personas no le creyeron o simplemente tuvieron un comportamiento oportunista respecto de esa política pública. En la taxonomía que ha desarrollado la OCDE sobre confianza en las instituciones, uno de los temas fundamentales uno de los determinantes fundamentales de la confianza en las instituciones públicas es la capacidad de respuesta frente a circunstancias cambiantes. Y es ahí donde el tema de la innovación adquiere especial relevancia. La innovación no solamente tiene que ver con hacerse cargo o resolver problemas largamente existentes, sino que también el ser capaces de reconocer cambios que se producen en la sociedad, necesidades que surgen de la necesidad, de los mercados, en fin, y tener una respuesta innovadora, una respuesta creativa respecto de eso. La capacidad de respuesta también y la innovación también tiene que ver con cambios tecnológicos, con instrumentos que van surgiendo de los cuales antes no disponíamos para poder enfrentar un problema que a lo mejor sí venía existiendo desde hace tiempo. Por lo tanto, esa capacidad de respuesta que por un lado es un determinante fundamental de la confianza en las instituciones, al mismo tiempo requiere de capacidad para innovar. Uno está acostumbrado a escuchar muchos prejuicios respecto del sector público en esta materia. Se piensa que el sector público es conservador, que el sector público va siempre detrás de los acontecimientos, que tiende a repetir ciertas rutinas ya establecidas y que le cuesta mucho reaccionar o hacer las cosas diferentes. Mi experiencia en el sector público ha sido en realidad bastante distinta de esa. Me ha tocado participar a través de todos los años en que me he vinculado con el sector público de muchas innovaciones, de innovaciones muy importantes a nivel macro y a nivel micro. ¿Ah? Hoy en día, ¿cierto?, llevamos más de 20 años, por ejemplo, con una política fiscal centrada en el concepto de balance estructural, que no existía ni en Chile ni en otras partes cuando la iniciamos. Nosotros en Chile innovamos desarrollando este concepto. Trabajamos en paralelo sin saberlo con otros países, con Suecia, con Suiza, e hicimos una innovación importante que ha tenido permanencia en el tiempo.
Pero así como ha habido esa innovación a nivel de una gran política pública, también lo ha habido a nivel de muchos temas de desafíos a nivel micro. El desafío principal que tiene el sector público cuando se trata de innovar, sin embargo, es que el costo de equivocarse siempre se considera muy grande. Y por lo tanto, ¿cierto? Para innovar es importante tener bases sólidas que nos permitan dar cierta seguridad o reducir ciertos riesgos. Uno de ellos, ¿cierto? Una manera de hacerlo es a través de experimentos controlados, pero otra muy importante es también a través del acceso a los datos y poder usar los datos y poder usar la información para poder diseñar proyectos o iniciativas innovadoras que nos permitan tener un menor nivel de riesgo respecto de esas iniciativas que se están poniendo en marcha. Por lo tanto, ahora cuando se ha ido desarrollando, ¿cierto?, la ciencia de datos y por lo tanto nuestra capacidad para aprovechar la información y aprovechar los crecientes volúmenes de información que tenemos es fundamental. Hoy día los espacios o las posibilidades para innovar son mucho mayores. Y quisiera dar un ejemplo bien concreto que me tocó vivir hace no mucho tiempo, que fue la experiencia de la crisis del COVID-19. En la crisis del COVID-19, con Bernardita estábamos en el Banco Central y nos encontramos, ¿cierto?, que de un día para otro una parte importante de la economía se tuvo que cerrar porque ¿cierto? Se establecían cuarentenas, se establecían restricciones a la movilidad. Y el problema al que nos enfrentábamos es que para evaluar el impacto que iba a tener eso en la economía y poder diseñar medidas de respuesta, no podíamos esperar a que estuvieran disponibles las estadísticas tradicionales que normalmente se obtienen con 1, 2, 3 meses de rezago. O sea, en marzo del 2020 no podíamos esperar hasta junio para poder saber lo que estaba pasando y para poder tomar decisiones. Y en ese momento lo que hicimos fue recurrir a bases de datos que nos permitieran entender las interrelaciones entre las empresas para poder entender cuáles iban a ser las repercusiones que, por ejemplo, el cierre del comercio iba a tener sobre un conjunto de otras actividades, sobre sus proveedores, sobre sus contratistas, etc. Trabajamos con las bases de datos de impuestos internos y pudimos simular en un periodo muy breve de tiempo lo que podía ser el impacto de ese evento. Y eso nos permitió a la vez diseñar medidas de respuesta que se tradujeron, ¿cierto?, en trabajo en conjunto con el gobierno, por ejemplo, en todo lo que fue el impulso al crédito durante el periodo de la crisis del COVID-19. En función de eso, en Chile tuvimos por primera vez en la historia de los ciclos económicos, tuvimos un comportamiento del crédito que fue contracíclico en lugar de ser procíclico como siempre lo había sido. Pero la base de todo eso estuvo en la capacidad de poder acceder a los datos, poder extraer información que fuera útil para resolver una pregunta acuciante que teníamos en aquel momento. Entonces, esto lo que nos indica es que, por supuesto, el acceso a la información, el tener los datos, el poder procesarlos, transformarlos en información y evidencia y poder incorporarlos a la toma de decisiones, tal como está planteado acá en esta misma guía, es una cadena que es particularmente virtuosa y que nos puede ayudar a resolver problemas complejos, nos puede ayudar a resolver problemas macro, problemas micro, poder innovar en términos de responder a nuevas necesidades por parte de la ciudadanía o de la sociedad. De esta manera, esta guía para nosotros es especialmente bienvenida, porque no es solamente una guía sobre ciencia de datos, es una guía sobre innovación, sobre cómo estructurar proyectos de innovación en el ámbito público. Esta es una guía
que al mismo tiempo nos alienta y nos presiona para permitir, por ejemplo, un mejor acceso a los datos o generar más información que sea útil para la toma de decisiones en el sector público. Tenemos hoy día, por ejemplo, todavía en discusión el proyecto de reforma del INE, proyecto que hace referencia, ¿cierto?, al acceso a bases de datos en el sector público. El sector público es un generador permanente de datos. Crecientemente esos datos los acumulamos en bases de datos. Por las características institucionales de nuestro país tenemos la posibilidad de cruzar datos de manera relativamente sencilla, pero desgraciadamente ese proceso es un proceso que es complejo, que se encuentra con muchas barreras, a veces administrativas, pero a veces también legales. Hemos estado conversando con el Ministerio de Economía para reactivar el proyecto de reforma del INE. Esperamos que eso lo podamos ver pronto de vuelta en discusión o reactivada esa discusión en el Congreso. Es un proyecto que ha cruzado 3 gobiernos, que lleva 6 años de discusión en una materia que no es particularmente controversial, pero que desgraciadamente se reactiva solo cuando hay algún problema, alguna alarma, algún escándalo, un dato que se entregó equivocado. No puede ser que esa sea la dinámica con la cual legislamos. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad cuando hablamos de la importancia de los datos, del potencial que significa para el sector público, y cuando damos a conocer esta guía sobre cómo trabajar con datos, aprovechar también de reactivar iniciativas de esas características. Así que, bueno, quiero felicitar al equipo que ha estado trabajando en esto, porque creo que la elaboración de esta guía ha sido un proyecto de innovación en sí mismo. O sea, en la gestación de esta guía se han hecho muchas de las cosas que están propuestas a hacer como orientaciones para los equipos que quieran innovar o que desarrollen proyectos de innovación. Así que no me queda más que felicitarlos, celebrar que tengamos esta guía a disposición de todo el sector público, de muchos de los funcionarios y funcionarias que tienen interés por la innovación, que ven la necesidad de innovar y por lo tanto a partir de aquí poder dar un nuevo paso en la innovación, en la capacidad de respuesta a circunstancias cambiantes y en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro por tan alentadoras palabras. Y vamos ahora con la decana de la Escuela de Gobierno, Diana Kruger, quien nos va a dirigir también unas palabras. Primero quisiera darles la bienvenida a todas y todos por estar acá. Para nosotros es un honor tenerlos en nuestra casa de estudios para un hito tan importante como es el lanzamiento de esta guía Permitido Innovar, que hubo una imagen que pasamos rápido, pero es la 5ª guía, como probablemente ustedes saben, publicada por el Laboratorio de Gobierno. La Universidad Adolfo Ibáñez tiene como misión impartir una formación profesional que tiene altos estándares académicos, pero que también tiene como misión la creación de conocimientos que estén en la frontera a través de investigación y transferir estos conocimientos por el bien y el mejoramiento de la sociedad. No es suficiente solo crear conocimientos si este no beneficia a la sociedad. Con esta guía se materializa entonces este último objetivo, que es que nuestros conocimientos puedan permear hacia la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Además, complementando un poco las palabras del ministro, también la misión de la Escuela de Gobierno o la visión que tenemos es el deseo de fortalecer nuestra democracia
y la confianza en las instituciones, que está muy ligada a la calidad del servicio que reciben las personas, también es un factor que incide en la confianza en la democracia en sí misma, ya que la mayoría de los ciudadanos, su aproximación al concepto de Estado son los servicios públicos con los que tienen contacto día a día, consultorios, colegios, etc. Así que también con esta guía esperamos estar haciendo una contribución con humildad, un pequeño granito de arena hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. El proyecto de colaboración que nos une hoy es una muestra concreta de nuestro compromiso como universidad y como escuela para apoyar en los procesos de innovación pública que ya se están llevando a cabo en muchos de los servicios del Estado y que sabemos que el resto también se va a sumar. Como dijo el ministro, y yo también comparto la visión de que Chile es un país innovador y que se anticipa. Y además el acceso a la información que estuvo disponible para la pandemia del COVID, también había una capacidad humana instalada que pudo haber hizo uso de esos datos. Y no es sorprendente entonces que hay una comunidad vibrante de innovadores en el sector público, para los cuales esperamos que esta guía sea de gran utilidad. Como ejemplo está la red de innovadores del Laboratorio de Gobierno, que tiene más de 23.000 seguidores, el concurso de desafíos públicos que organiza ANID, que también está por acá su directora, y el mismo Laboratorio de Gobierno con el premio de el Laboratorio de Gobierno y el premio Funciona del Servicio Civil. También el creciente número de organismos públicos, de ONG, de fundaciones que se están sumando a la red y a ser medidos por el índice de innovación pública, que si no me equivoco también fue parte de una de las guías del laboratorio. Quisiera mencionar el repositorio de algoritmos públicos que ha desarrollado el GovLab con mucho compromiso y tiene ya 75 fichas de casos de innovación en ciencia de datos, de algoritmos, que cualquiera de ustedes puede acceder y mirar y que según conversaciones con María Paz la llaman personas de todas partes del país y que está recibiendo la atención en otras partes del mundo también. La ciencia de datos entonces es una herramienta que puede apoyar en estos esfuerzos de innovación. Por ejemplo, puede apoyar la fiscalización de actividades humanas realizadas en zonas de alta biodiversidad, puede mejorar el monitoreo de atención a pacientes pediátricos que estén hospitalizados, puede ayudar a detectar rápidamente si una marca solicitada infringe en derechos de propiedad intelectual. Podríamos hacer una lista muy larga de ejemplos. A su vez, existen muchas fuentes de datos, como mencionó el ministro. El volumen de datos que tenemos a disposición crece exponencialmente y nos pueden ayudar a informar y mejorar la gestión del Estado. Como modo de ejemplo, actualmente tenemos un proyecto que también da cuenta de algo que la OCDE ha mencionado como un factor muy importante para aumentar la productividad de los países, que es la colaboración entre el mundo académico y el sector público. Estamos acá y somos un ejemplo de una colaboración bien llevada a puerto, estimo yo. Un ejemplo de un proyecto en el que estamos aplicando ciencia de datos es un esfuerzo entre la Escuela de Gobierno y la Facultad de Ingeniería de la UAI, en el cual estamos colaborando con la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, para crear algoritmos para mejorar la fiscalización en humedales urbanos, bosque esclerófico y turberas. Y lo estamos haciendo a través del análisis de más de 30 años de imágenes satelitales, posible gracias a la aplicación de metodologías desde la ciencia de datos. Estos son solamente algunos de los ejemplos de aplicaciones que se están llevando a cabo. Nuestra universidad define el vínculo con el medio y con la sociedad como una capacidad de relacionarnos.
en el cual está una acción que sea contributiva para mejorar la calidad de vida de las personas en la sociedad, pero a su vez que también la universidad, sus estudiantes, sus colaboradores, profesores, se nutra de esta relación. Lo menciono porque además de colaborar en esta guía y con el Estado en la innovación con ciencia de datos, esta guía también va a ayudar al GovLab, que ya está aplicándola para sus proyectos de investigación aplicada y también en los cursos y diplomados que ofrece, para formar profesionales del sector público en ciencia de datos. Es decir, nosotros también vamos a ser usuarios de la guía en la cual colaboramos con el Laboratorio de Gobierno. Quiero compartir con ustedes brevemente el origen de este proyecto, porque como mencionó el ministro, este proyecto fue una innovación para el Laboratorio de Gobierno, en el sentido de que fue la primera vez que se elaboraba con una institución académica. Nos pusimos muy contentos y fue un gran honor trabajar con el Laboratorio de Gobierno en esta guía y además una gran responsabilidad y un gran desafío por el bien de nuestro país. Sabemos que fue una apuesta para el laboratorio porque era la primera vez que desarrollaba una guía en alianza con otra organización. Y así lo tomamos como una gran responsabilidad. Con humildad, creo que había razones para anticipar que nos iba a ir bien en esta innovación en la cual participamos. Quisiera compartir solamente 3 razones por la cual creíamos que esa alianza iba a ser fructífera. En primer lugar estaba la experiencia nacional e internacional que tiene el GovLab, colaborando con organismos públicos en Chile y en ONGs en Chile y en otros países para utilizar la ciencia de datos para resolver problemas públicos. Desde su creación hace casi 7 años, ha colaborado con 29 organizaciones diferentes y previamente había desarrollado otras guías sobre la aplicación de ciencia de datos al sector público en alianza con instituciones como el BID y la División de Gobierno Digital. El sello de nuestro trabajo ha sido, además, el uso ético y responsable de los datos, algo que creo que nos caracteriza como laboratorio y como escuela, en donde ha liderado iniciativas para impulsar la transparencia, la equidad y la protección de los datos individuales en el sector público, temáticas que a propósito están abordadas en uno de los capítulos de esta guía. En segundo lugar, existía una trayectoria entre nuestras 2 instituciones. Desde la creación del GovLab, el GovLab se vinculó con el Laboratorio de Gobierno. Participó en el concurso Impacta Seguridad, se adjudicó fondos concursables del laboratorio y posteriormente ha seguido siendo un actor comprometido con la red de innovadores públicos y la agenda de aprendizaje. Y por último, tercera razón, varias de las herramientas que ustedes conocerán, y en particular de las primeras 2 fases de la guía, son una adaptación de una metodología de formulación de ciencia de datos, de proyectos de ciencia de datos, que se desarrolló en el marco de un proyecto con la Universidad de Chicago. Y ese proyecto, a su vez, recibió financiamiento del Laboratorio de Gobierno, es decir, la metodología fue desarrollada en conjunto con una universidad líder mundialmente en desarrollar metodologías para la innovación de proyectos de ciencia de datos. También recibimos financiamiento del Servicio Civil para esa metodología. Ha sido probada con proyectos reales, con cientos de funcionarios públicos entre el 2019 y 2022. Me sumo a los agradecimientos del ministro, a los servicios que se sumaron para trabajar en aplicar la metodología para esta guía, incluyendo altos directivos públicos. Creo que, no sé si me falta una página, pero creo que no, ya estoy terminando. No, está bien, sí, estoy bien. Pensé que tenía que hablar mucho más, por eso. Pero por el bien de ustedes.
También la han utilizado altos funcionarios públicos que han hecho el curso que hemos impartido por varios años ya con el servicio civil. Para finalizar, entonces, espero que esta guía, la nueva guía Permitido Innovar, se transforme una referencia pública que sea útil no solamente para los que estamos acá presencialmente, para los que se unen con nosotros virtualmente, que muchos están fuera de la región metropolitana, en regiones en Chile, y también en otros países. Creo que este esfuerzo, más que el esfuerzo, que esta guía, este producto, es un fiel reflejo del arduo trabajo que hace el Laboratorio de Gobierno y también el GovLab de la UAI, y que es una muestra, como mencioné anteriormente, de una necesaria y enriquecedora alianza entre la academia y el mundo público, que esperamos que en el futuro podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias. Gracias, decana. Dejo con ustedes a Heidi Werner, quien es coordinadora de movilización del Estado del Ministerio de Hacienda. Adelante, Heidi. Bueno, primero que nada quiero sumarme a los agradecimientos a la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí representada por la decana de la Escuela de Gobierno, por acogernos hoy día, y por supuesto al equipo de María Paz Hermosilla, que ha estado trabajando con el laboratorio en esta guía. También agradecer la presencia del ministro Marcel, que como ustedes podrán suponer, su agenda es bien copada, así que nos haya, ¿no es cierto?, que nos esté acompañando hoy día en este evento, da cuenta de la importancia que tiene este tema para el Ministerio de Hacienda y por supuesto para su ministro. Veo muchas caras de muchos funcionarios que nos toca trabajar y nos ha tocado trabajar en distintas etapas de la vía, jefes de servicio, funcionarios de a pie, como algunos dirían, nuestras contrapartes en el Innova Chile también, que nos toca ver semanalmente proyectos de innovación. Lo digo porque eso da cuenta de que somos muchos lo que nos interesa estos temas, somos muchos que todas las semanas estamos pensando en cómo hacer mejor el trabajo, y ese mejorar y esa mejora continua normalmente pasa por tener una mente en cómo hacer cosas distintas. En eso también acá hay una persona del BID, ¿no es cierto?, Lina, que también los organismos internacionales son parte también de cómo este ecosistema logra avanzar, ¿ya? Y por supuesto también tenemos un Consejo de Modernización del Estado, y aquí está José Pérez, que creo que en su persona podemos pensar en todos los funcionarios públicos a lo largo del país. Entonces tenemos algunas láminas, espero no aburrirlo en nada, solo darle un contexto de cómo esta guía para nosotros es parte de la modernización del Estado y de la agenda que el ministro mencionaba previamente, que estamos trabajando, ¿ah? Entonces tenemos esta guía Ciencia de Datos para Innovar en el Estado, y creo que esas dos palabras son importantes, porque también podría hablar de ciencia de datos solo para investigar y hacer un paper y probablemente ganarme un premio a la mejor publicación, dado que estamos aquí en una universidad, ¿no es cierto? Hay premios a los profesores muchas veces, cuál es la mejor publicación del año, pero aquí hacemos una conexión entre ciencia, datos, innovación y toma de decisiones en un Estado que quiere avanzar, en un Estado más moderno y con foco en la experiencia de las personas, ¿eh? Entonces tenemos nuestra guía, que está enmarcada en un proceso de innovación y modernización del Estado que es permanente. Creo que alguien me está avanzando más de lo que... Ahí estoy, ¿no? Sí, ya ahora. Y con desafíos que son cambiantes y complejos. De hecho, el ministro acaba de dar un ejemplo con la crisis del COVID, y también alguien podría decir, bueno, tuvimos unos incendios devastadores hace un mes, o esperemos que ahora escuché mientras venía acá que había un nuevo foco en otro lugar. Bueno, de hecho, en el café hay un funcionario de la CONAF que contaba cómo desde hace tiempo, ¿no es cierto?, están usando datos, ¿no es cierto?, de clima, etcétera, para ir viendo potenciales focos o donde se reúnen todas las características para estar
alerta. Entonces, efectivamente, los escenarios son cambiantes y complejos y probablemente muchos de nuestras autoridades cuando salieron de vacaciones en febrero no pensaban que el febrero iba a ser bastante más movido de lo que les hubiese gustado. Entonces, eso da cuenta de la complejidad de los escenarios. Y lo importante es que en esos escenarios complejos tenemos una agenda de modernización que hemos trabajado, como señalaba el ministro, que considera 30 iniciativas que están a la base, que creemos que son que deben estar presentes en todas las instituciones públicas, en particular con un foco de generar una hoja de ruta que nos permita hacer una transformación en pro de las personas del Estado, pero que también genere un valor hacia la ciudadanía y que ese valor nos permita contribuir a generar la confianza o recuperar la confianza. Si yo me enfrento, ¿no es cierto?, a una institución pública desde la confianza como usuaria, es distinto, pero también nosotros como funcionarios públicos. Si cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos apoyo para resolver un problema, si creemos que esa persona nos está mintiendo respecto al problema, es muy distinto a si confiamos plenamente en lo que nos está diciendo que necesita, es lo que necesita. Y creo que eso es una relación que puede generar un círculo virtuoso si la confianza empieza a ser parte de todo nuestro accionar. Entonces tenemos 30 iniciativas, que no voy a detenerme en cada una de ellas, pero uno podría pensar que en cualquier ámbito que lo vea, ya sea en las iniciativas que son de corte transversal, que son estas 24, 5 relacionadas con personas en el Estado, ¿cómo uno va a gestionar las personas que trabajan en el Estado si no tiene datos? ¿Cómo uno va a poder saber cómo es el nivel profesional y cómo esas personas se pudiesen mover a lo largo de las instituciones públicas? ¿No? Mucho hablamos de movilidad y a veces no logramos tener esa movilidad ni horizontal ni vertical, pero si usáramos mejor los datos y de manera más efectiva respecto de las personas, esas personas a lo mejor también podrían tener un desarrollo de carrera mucho mejor y potenciarlo respecto a lo que hoy día están teniendo. Lo mismo pasa con experiencia ciudadana y experiencia usuaria. Tenemos una encuesta de calidad de servicio y experiencia usuaria, prontamente vamos a dar los resultados de las últimas versiones, donde participan 67 instituciones, hoy día estamos subiendo a 71, es parte hoy día de un PMG, de Sistema de Calidad de Servicio, Atención Usuaria, pero toda esa información no puede solo quedar ahí, tiene que, y por eso este PMG, ¿no es cierto?, que busca que se generen planes de mejora. ¿Pero a partir de qué? De usar bien los datos. Entonces, finalmente, cualquier cosa que pensemos en mejores tomas de decisiones pasan por usar bien la información. Y doy un ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día una prioridad tiene que ver con la seguridad ciudadana. En toda la encuesta se muestra un ámbito de la agenda, es, no sé si esto se... Pues no, parece que no tiene, es lo que tiene que ver con un sistema integrado de fiscalización tributaria y crimen organizado. ¿Qué mejor forma de usar los datos y la ciencia de datos en poder generarnos alertas desde distintos sistemas, desde el sistema financiero, desde impuesto interno, pero también conectado con otros servicios para tener una mejor información y lograr efectivamente tener un sistema de alerta? Solo para dar un ejemplo de que para nosotros, como modernización del Estado y la agenda, esta guía es algo que usamos, lo vamos a usar y lo hemos usado porque creemos que es parte importante de la modernización y más allá de que uno podría decir, mira, nosotros como Ministerio de Hacienda pensamos que esto es solo productividad, simplificación de trámite, y por supuesto lo es. Sin datos, ¿cómo vamos a saber dónde están los cuellos de botella hoy día para reactivar la inversión, para generar mayor productividad? Sin datos, ¿cómo vamos a saber cómo podemos integrar de mejor forma las distintas plataformas, ¿no? Se habla mucho de, hoy día estamos a puertas de pagar nuestro permiso de circulación y uno podría preguntarse por qué tienen que haber plataformas distintas en cada uno de los 365 municipios de Chile si el servicio es el mismo. Otra cosa es después cómo se distribuyen los recursos entre los municipios, pero el pago podría ser mucho más efectivo y los datos están para que después lo que a los municipios les preocupa, que es los recursos, se puedan distribuir de manera equitativa, con enfoque territorial, etcétera. Entonces,
eso es otro ejemplo más de cómo uno puede usar datos desde plataformas digitales de servicios compartidos y por supuesto toda la Estrategia Nacional de Datos y Red de Interoperabilidad del Estado. Y donde la interoperabilidad para nosotros, en experiencia que me ha tocado ver en otros países, nos ayuda mucho, como dice el ministro, cuando tenemos este root que nos identifica a todos nosotros y a las empresas también, y por tanto el cruce de los datos es más fácil y a veces dependemos menos de plataformas, pero evidentemente plataformas que aseguren la privacidad, el buen uso de los datos son del todo requeridas. También hablamos del índice de innovación, lo mencionó Diana y le agradezco esa mención, porque claro, tenemos que tener capacidad en el sector público para poder tratar estos datos, para recolectar los datos, hacer tratamiento, hacer uso y generar políticas basadas en evidencia. Y parte de eso lo conocemos porque tenemos nuestro termómetro interno, así como yo les hablaba de la encuesta de satisfacción usuaria y de datos administrativos como los reclamos que reciben los servicios. Me mira la superintendenta de la Suceso que estuvimos hablando el otro día de eso. Bueno, licencias médicas, etcétera. Tenemos los datos administrativos, tenemos una encuesta representativa que es un termómetro hacia afuera. Pero también tenemos que tener nuestro termómetro hacia adentro para saber cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de abordar los desafíos y si nuestra institucionalidad, más allá de los liderazgos de sus autoridades, tienen los funcionarios con las capacidades. Y eso es lo que nos llama el índice de innovación. Y como ustedes pueden ver acá, hemos ido aumentando ese índice en términos de su medición en la capacidad de innovar, pero hay una gran dispersión, eso es lo que muestra un poquito este gráfico. Yo podría poner solo el promedio, ¿no es cierto? Y a veces la tiranía en los promedios, muchas veces hemos dicho que no nos muestra esta dispersión que existe con instituciones que están bastante más cerca del cero y otras que están casi arriba, y una en particular que lidera el proceso o ha liderado por muchos años los procesos de innovación. Y en ese sentido, creo que hoy día estamos en un escenario distinto. La pandemia nos golpeó en muchos sentidos de manera negativa, pero hay uno donde uno puede ver en este índice que fue un importante aumento, ¿no es cierto?, en lo que es los recursos digitales. Nos tuvimos que ir de manera obligada a un trabajo remoto, a no tener encuesta y obligarnos a usar datos administrativos que siempre estaban ahí y que a lo mejor, dado esta crisis, la usamos con mucha mayor digamos, dinámica y además todos estábamos disponibles a cruzar datos que muchas veces, como dice el ministro, son barreras que existen al interior de la institución pública. También hemos avanzado mucho en participación de los usuarios, que es clave. Los usuarios son los dueños de sus datos y esos dueños de sus datos pasan por tenemos un proyecto de ley para perfeccionar, ¿no es cierto?, el uso de los datos y datos personales me refiero, pero ahí hay un tema, ¿no? Entonces creemos que es importante la participación, no basta solo con que existan las capacidades de la institución pública, sino que esa institución pública le pregunte a su usuario, co-cree que es lo que está detrás de lo que señala el laboratorio. Y ahí también vemos un salto bien importante entre la primera y segunda medición, ¿no? En lo que es usuarios. Pero si uno ve la parte que estamos como más bajo, uno tiene que ver con los procesos al interior de las instituciones, que a veces hay muchos procesos, a veces no están escritos. Parte de eso creemos que esta ciencia, esta guía de ciencia de uso datos y la forma en cómo los uso, nos permite ya adelantar una forma de hacer las cosas, un proceso, un procedimiento, que son además los aspectos que vemos en el índice, que en general requieren de mayor trabajo por parte de las instituciones. Y con esto ya voy terminando. Para nosotros es fundamental desarrollar capacidades. El laboratorio de gobierno viene trabajando hace muchos tiempo, desde que se inició como un comité Corfo, y hoy día es parte del Ministerio de Hacienda, donde está la base, creemos, de la institucionalidad de la modernización del Estado. Así que con el ministro estábamos muy felices de saber que el laboratorio de gobierno era parte del Ministerio de Hacienda, y desde aquí podamos continuar, ¿no es cierto?, desarrollando capacidades de manera transversal para todos los funcionarias y funcionarios públicos, y incentivarlos a usar la guía, atreverse a
trabajar intersectorialmente. Creo que eso es la base también de la ciencia de datos, no quedarnos solo con nuestros datos, sino cómo esos datos nos pueden ayudar cuando las compartimos con otras instituciones, evidentemente con el resguardo de la privacidad y todo, la ciberseguridad y todas las cosas que corresponde, para tener mejores políticas basadas en evidencia. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que asistieron y al trabajo colaborativo que hemos tenido con la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Carrillo y yo fui una de las personas que elaboró esta guía con la UAI, Ignacio, veo también por ahí a Mariana. Y la primera pregunta que nos hicimos cuando empezamos a pensar en una guía de ciencia de datos fue esta, fue cómo podemos desarrollar proyectos de ciencia de datos para innovar y en el sector público. Y aquí ya aparecen varios elementos que de repente para quienes no están habituados a esta disciplina pudiesen parecer conflictivos. Entonces, quisiéramos partir hablando de lo básico, de qué es la ciencia de datos. Y la definimos con una definición que es bastante amplia, bastante generosa, y que la definimos como un campo, bien digo, interdisciplinario, donde aparecen disciplinas como la estadística, la matemática, la programación, incluso en algunos casos disciplinas como el diseño de servicios. Y todo esto está puesto en función de generar valor a partir de estos datos para la toma de decisiones, para la generación de soluciones. Y una cosa que también quisiéramos dejar en claro antes de seguir hablando de la guía es qué es un modelo, porque en ciencia de datos ocupamos muchas veces modelos y quienes no están habituados de nuevo se encuentran con este problema de qué es un modelo. La definición que adoptamos para esta guía fue que es un esquema teórico que generalmente se expresa en forma matemática y que representa una realidad compleja, pero que a través de este modelo se simplifica. En economía hay múltiples modelos de ingresos, por ejemplo, que son funciones de la experiencia, de los años de educación, y así en distintas disciplinas de las ciencias sociales y otras. ¿Y a quién dirigimos esta guía? Ya lo mencionaban por ahí quienes han pasado antes que yo. Está dirigida a funcionarios y funcionarias públicas que puedan liderar estos proyectos. Y para eso no es necesario ser el jefe de servicio, el líder de un proyecto o de un equipo más bien, sino que personas que sean altamente motivadas y que tengan, bien digo, un compromiso importante con la resolución de los problemas que enfrentan sus usuarios y usuarias. Y para eso lo que necesitan son conocimientos básicos de estadística, probablemente elementales, y que además tengan conciencia sobre las limitaciones en el uso de datos. Conciencia en dos sentidos. Por un lado, en que los datos no nos van a permitir resolver todos los problemas que tenemos como institución, y por otro lado, en el sentido de que no necesariamente vamos a tener todos los datos que nos gustaría para estimar todo lo que quisiéramos. ¿Cómo elaboramos esta guía? Tuvimos tres grandes insumos para la elaboración de esta guía. La primera tiene que ver con referentes internacionales. Entonces, quienes estén más familiarizados con algunos modelos de ciencia de datos, tomamos el modelo KDD, IBM, CRISP-DM, y que más allá de lo que haya, de cómo sea cada uno, quería compartir con ustedes los principios de esos modelos o de esas metodologías. La primera es que parten de un problema que debe ser resuelto y que además genera valor y que genera conocimiento además. Y lo segundo es que normalmente tiene procesos iterativos, es decir, que avanzamos un poco, nos encontramos con algunos desafíos que hay que ajustar, volvemos a ajustar este modelo teórico del que hablamos, que en este caso sería con una expresión matemática detrás, y eso tomamos como base. Luego, también tomamos la experiencia acumulada de las dos instituciones. Por el lado del Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda tenemos experiencia en consultoría. Ahí quisiera destacar al menos dos. La primera tiene que ver con WhatsApp Mujer, que fue una solución muy, muy valorada en la mitad de la pandemia y que permite a las mujeres que son vulneradas por sus parejas hacer denuncias a través de WhatsApp, y eso, dependiendo de las respuestas de las personas,
lo va derivando a apoyos más especializados. Y la otra es, de hecho, una consultoría que estamos haciendo hoy día mismo con la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene que ver con la simplificación y más bien con el robustecimiento del informe de deuda. Y además tenemos un propio proyecto interno que es el Índice de Innovación Pública, que es un proyecto en ciencia de datos en sí mismo, que además estamos ejecutando año a año. Y por el lado de la Universidad Adolfo Ibáñez y del GovLab de la UAI, también hay experiencia acumulada y tenemos ahí los cursos y los diplomados que ofrecen, y además las consultorías y las investigaciones que hacen regularmente. Y por último, dado que estamos hablando de laboratorios de innovación, lo que hicimos fue ocupar un proceso de ensayo y error. Y aquí hicimos 3 grandes cosas. Primero, pusimos a prueba una primera versión con nuestros colegas y compañeros del Laboratorio de Gobierno, del GovLab, de la UAI, y nos levantaron las alertas de, oye, esto no se entiende, aquí hay incluso errores de tipeo, pero que todo eso se va mejorando a lo largo del camino y es parte de la experimentación y lo que nos identifica a nosotros como un laboratorio de innovación. Lo segundo fue un testeo, bien digo, con personas expertas. De hecho, acá nos acompaña Pablo, que nos ayudó, así que muchas gracias. Y entiendo que hay otros también viéndonos desde sus casas, así que saludos a ellos también y muchas gracias. Y un tercer momento fue un testeo con usuarios, que lo que hicimos con ellos fue presentarles las herramientas, que son aquellos instrumentos que nos van a permitir accionar los pasos que van a estar en esta guía. Y acá de hecho nos acompaña también Alfredo, que vino desde la región de Ñuble, si no me equivoco. Gracias, Alfredo, por venir al lanzamiento también. Y ya se mencionaba también, y aquí nos aprovechamos un poco de la experiencia de la OAI en ética y en seguridad de datos. Y lo que hicimos fue, primero, poner límites a este uso en los datos, porque sabíamos que no podía ser indiscriminado. Hay muchas restricciones que además son muy valiosas. Y dividimos estos límites en tres elementos. El primero tiene que ver con la privacidad de los datos. Ahí existe la ley que regula la vida privada, que tal vez es un nombre no muy adecuado para lo que quiero decir ahora, porque básicamente lo que a nosotros nos interesa de ahí es la regulación que hay respecto de los datos sensibles y personales. Y hay una segunda ley que también nos interesa desde el sector público, que crea el INE, pero que además lo que hace es que establece el secreto estadístico, que también es un marco que tomamos en consideración. Un segundo elemento que tiene que ver con ética también tiene que ver con sesgos y la justicia del modelo. Cuando hablamos de sesgos, los sesgos pueden tener múltiples orígenes. Puede ser un sesgo muestral, porque le preguntamos a un grupo que no representa a todo el resto de personas. Puede ser un sesgo por la medición, es decir, porque pusimos un sensor que cuenta la cantidad de personas que entra a un lugar en el lugar inadecuado, o la pregunta de un cuestionario estaba mal formulada. O también incluso pueden haber sesgos por modelamiento, es decir, sesgos que se generan porque ocupamos algunas variables que no necesariamente van a llevarnos al resultado que quisiéramos. Y lo propio de estos sesgos es que estamos dejando de lado sistemáticamente a algunos grupos de la población. Entonces también en esta guía entregamos algunos lineamientos para evitar esta injusticia. Y por último, tuvimos en consideración la transparencia del modelo, y con eso nos referimos a que las personas sobre las cuales está referido el modelo o que finalmente van a usar la solución o el modelo mismo lo entiendan, lo comprendan, y para eso normalmente se habla de que los modelos tengan una licencia social, es decir, que sean aceptados por las personas que lo vayan a usar. Y para todos nosotros, o para la mayoría de los que estamos acá como funcionarios públicos, tenemos una herramienta muy potente que también sugerimos con fuerza usarla, que son los consejos de la sociedad civil, que funcionan regularmente en nuestras instituciones. Y ahora sí, ahora viene la guía, y para eso nos va a explicar Ignacio en qué consiste.
Hola, gracias Carlos por la introducción y la presentación de cómo elaboramos esta guía y los elementos de la ética que consideramos. Ahora yo tengo la misión de presentarles la metodología que elegimos desarrollar en base a las inspiraciones que ya nos mencionaba Carlos, para que ustedes pudiesen tener las capacidades, ya sea en el Estado, en la academia o donde fuese, para desarrollar proyectos de ciencia de datos, ¿ya? Hoy día la idea no va a ser explicar la metodología en detalle, no se asusten. La idea es enseñarles a enfrentarse a esta metodología, a saber leer la guía, siempre con la idea de este lenguaje claro que nosotros proponemos tanto desde el Laboratorio de Gobierno, de que se pueda entender lo que van a leer, ¿ya? Primero, con esa misma idea, presentarles esta diapositiva que resume toda la metodología. ¿Cómo se lee esto? Básicamente, separado en fases, tenemos 4 fases, ¿ya? Y cada fase tiene sus propios pasos. En total son 19, repartidos en esas 4 fases, ¿ya? Voy a repetir un poco lo que dijo Carlos en cuanto a la inspiración en base a la cual decidimos preparar esta metodología y entregársela, pero creo que es importante hacer énfasis en ello. Uno es el principio de la iteración, ¿ya? Nos preocupamos de que esta metodología tuviese en conciencia ese principio y se puede ver en cada círculo, es decir, en el círculo que representa cada fase. Nos preocupamos de que cada fase tenga o incentive la iteración de los pasos que la contienen. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida que vamos avanzando en los pasos, uno puede hacernos volver en el anterior y tomar nuevas decisiones con respecto a ese. Por dar un ejemplo, cuando estamos en el paso, en la primera fase hay un paso que se llama, que quizás no se lee acá, pero se llama identificar actores y sus actividades, ¿ya? En cuanto al problema, si es que esos actores que se identifican no se tenían en cuenta al principio, quizás la descripción o la conformación del equipo tiene que cambiar, que son pasos que habíamos abordado antes, ¿ya? Y otro principio a tener en consideración siempre en el diseño de esta metodología es el de la eficiencia. Y aquí vamos con eficiencia que tenga foco en la implementación, es decir, que independiente de que haya un énfasis en la iteración, también haya una idea de avanzar. Por eso hay una secuencialidad también en las fases y por eso insistimos en eso, porque la idea es implementar algo al final, no quedarse siempre en el círculo vicioso quizás, ya que puede parecer en algún momento de un paso solamente, ¿ya? Dicho eso, cada fase tiene su propio objetivo, ¿ya? Lo que van a encontrar, por ejemplo, en la primera fase, que se refiere a temas de investigación, se puede separar de 2 formas. Uno es asegurar o incrementar la probabilidad del éxito del proyecto, ¿ya? A partir de un problema preliminarmente definido, que aparentemente se tiene que desarrollar con ciencia de datos. La idea de esta fase es, como bien digo, incrementar la probabilidad del éxito del proyecto, es decir, identificar los riesgos potenciales del proyecto, ¿ya? Y bueno, y en segunda instancia, la idea de esto también es profundizar en el problema. Como les decía, vamos a partir de un problema preliminarmente definido que aparentemente se puede resolver con ciencia de datos, pero eso es preliminar. La idea de la fase 1 es avanzar en describir profundamente ese problema para que se considere a las personas usuarias, para su bienestar y para concluir finalmente que la ciencia de datos efectivamente es la herramienta y la forma de abordar este problema, ¿ya? Terminando esta fase, la idea es tener objetivos pactados. En acuerdo con el equipo, se define cuáles son los objetivos que se va a abordar en el proyecto y pasamos a la siguiente. La siguiente habla en la lógica de la innovación pública, que nos interesa tanto desde el Laboratorio de Gobierno, del prototipado y testeo. Ahí quizás el principio que les mencionaba al principio de la iteración se puede ver mucho más presente, donde a partir de la definición de las técnicas de análisis más pertinentes para abordar el problema, se empiezan a desarrollar los modelos, pero esos modelos, o ese modelo mejor dicho, tiene que quizás volver atrás, ir hacia adelante, testearse, volver atrás, volver a definirse y a partir de varios borradores llegar al final a una validación que permita avanzar a la fase 3. Que es importante acá tener en cuenta, un pormenor que no es menor en verdad, a tener en cuenta para el desarrollo de esta fase, es concentrarse en tener en consideración a las personas que son responsables de los datos. Si bien esta guía está entregada para las personas que no tienen que ser necesariamente expertas en datos, igual desde el principio se pretende conformar un equipo que considera a algunas personas que tengan habilidades estadísticas y de programación también. Aquí en la fase 2 invitamos a que se consideren con mayor protagonismo esas personas para poder resolver las complejidades del análisis estadístico, ¿ya? Dicho eso, con el modelo ya validado y acordado por el equipo, ya analizado y validado, pasamos a la fase 3. La fase 3 lo que pretende es pilotear este modelo, pilotear esta solución, este algoritmo.
Y para pilotearlo se tiene que hacer con también dos objetivos, principalmente. En el grueso es verificar su funcionamiento, ¿ya? Pero eso se puede separar de dos formas. El funcionamiento primero desde el punto de vista del impacto esperado, ver si es que se está consiguiendo el impacto, y ahí proponemos desde la guía también intentar utilizar metodologías experimentales. A veces por temas de factibilidad no es posible llegar a ese punto de rigurosidad metodológica. Entregamos también otras posibilidades para evaluar su impacto que necesitan otro supuesto. Y por otro lado también invitamos a verificar su funcionamiento en esta fase de pilotaje, pero desde el punto de vista práctico, o sea, entender si es que la solución que se validó antes efectivamente está funcionando como esperábamos que funcionara en la práctica, en la operación, en los procesos que la involucran, ¿ya? Terminando esta fase, que pretende tener una solución comprobada, vamos a la implementación. Y en la implementación, el nombre es bastante autoexplicativo en el objetivo que busca, o sea, es escalar la solución a nivel nacional o regional, donde sea que se haya definido, pero cabe destacar que no hay que olvidar que en esta fase hay que capacitar a las personas que van a implementar la solución y el modelo, hay que comunicar para favorecer la opinión pública, para abordar los problemas de éticas que puede tener el proyecto y transparentar lo que se está desarrollando, y hay que definir una gobernanza que se preocupe del monitoreo de esta solución y la mejore continuamente. O sea, los modelos son dinámicos, van cambiando porque la misma información cambia también. Entonces, esa gobernanza tiene que tener como misión la mejora continua y el robustecimiento del modelo, ¿ya? Dicho esto, habiendo explicado el objetivo que tiene cada una de las fases, los principios con los cuales creamos esta metodología, la idea es operacionalizar esto, no quedarse en la teoría. Como decía Eduardo al principio, nuestro gran paradigma desde el Laboratorio de Gobierno, desde GovLab es crear capacidades. Entonces, para eso incluimos herramientas asociadas a cada fase. No a cada paso, verán que son 2 herramientas, eran 19 pasos, pero sí a cada fase. Esto es porque algunos pasos quizás no necesitaban herramientas, pero las que sí lo necesitaban o lo permitían incluso a veces, las tienen. Ahí, por ejemplo, en la definición de los objetivos implementamos una metodología de definición de objetivos SMART. En el mapeo de actores claves tenemos una ficha para poder ir mapeando y separándolos según los criterios que son relevantes. Y para, por ejemplo, implementar también definimos una ficha, que es una tabla que considera todos los factores que son que no podemos olvidar a la hora de implementar un proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Y ya terminando la presentación y respetando también otro principio que nos importa mucho, no solo en la creación de la guía, sino también desde el Laboratorio de Gobierno, es el lenguaje claro. Y en ese sentido, lo que hicimos para poder entregarles a ustedes la metodología acompañada de herramientas es preocuparnos de que esto se entendiera. Y qué mejor para que se entienda que tener una estructura que desde antes sepamos cómo enfrentarnos a ella. Y estas herramientas tienen eso, esa particularidad. Cada herramienta tiene una estructura que es similar, que se respeta en cada una, y es la que vemos en pantalla. Tiene un nombre, con un número, para poder hablar de ella, quizás en los equipos. Tiene instrucciones que pretenden ser lo más claras posibles para poder entender qué es lo que se requiere, y terminan siempre con un producto resultante, que es para saber qué necesitamos obtener. La propia herramienta, que puede ser una tabla, un diagrama, preguntas también, tiene un ejemplo. Nosotros les entregamos la posibilidad de acceder a las herramientas vacías para que ustedes las impriman y puedan rayarlas, implementarlas, usarlas, pero les entregamos un ejemplo para que sea aún más evidente cómo usarlas. Y por último, algunas, no todas, tienen sugerencias, que son quizás no necesariamente instrucciones, pero que les recomendamos cómo usarlas al final, ¿ya? Dicho eso, agradecerles por escucharnos hoy día, Carlos y a mí, por la presentación de la guía. Invitarles a todos, a quienes hoy día nos acompañan acá en la Universidad Adolfo Ibáñez y a quienes nos ven desde sus casas, a leerla y a usarla. Eso es importante acá. El principio de escribir una guía como esta no es solo leerla, es usarla. Eso es lo más importante al final. Y eso, dejarlos ahora con la siguiente etapa de la jornada, que nos va a acompañar Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, María Paola García, gerente de Operación y Mantenimiento de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, y una conversación que administrará María Paz Hermosilla. Eso, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Vamos ahora a escuchar dos comentarios, cada uno de 10 minutos, a partir de experiencias reales y concretas en torno al uso de la ciencia de datos en el sector público, por dos líderes. Así que estamos muy contentas de tenerlas acá, contando desde dos lugares muy distintos, ¿no es cierto?, del sector financiero y los servicios de transporte, cómo podemos usar esta guía y cómo podemos aprovechar el potencial de la ciencia de datos. Así que, adelante, Bernardita. Va a haber espacio para preguntas, tanto a Bernardita como a María Paola, a través de un QR de Menti. Así que también para que quienes quieran hacer preguntas las vamos a estar recibiendo. Ahí está, así que vamos a estar recibiendo tanto para las personas presenciales como por streaming. Todas las preguntas van a ser por Menti y posteriormente a los dos comentarios va a haber un bloque para preguntas. Eso. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en representación de la CMF. Saludo a Dayana, a Heidi, a María Paz, al equipo del Laboratorio de Gobierno. Primero que nada, contextualizar qué es la CMF. No todo el mundo. Perdón, ¿ahora sí? Ahora se escucha. Ya, mejor lo hago así. Entonces, primero que nada, contextualizar qué es la CMF o qué hace la CMF. La CMF es el regulador financiero. Es una institución nueva, ya que reemplazó a la Superintendencia de Valores el año 2018 y a mediados de 2019 se integró la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Por lo tanto, pasamos a ser el regulador integrado de todo el mercado financiero chileno, con excepción de los fondos de pensiones. En ese sentido, tenemos un vasto universo que fiscalizar. Fiscalizamos casi más de 6.000 millones de dólares en activos financieros, lo que representa más de dos veces el producto y 75% de los activos del sistema financiero. Eso, a su vez, son más de 7.000 instituciones que están bajo nuestra fiscalización, entre ellas bancos, emisores de tarjetas no bancarios, compañías de seguro, administradores generales de fondos, fondos mutuos, fondos públicos, clasificadoras de riesgo, auditores externos, emisores de valores y ahora esperamos después de 18 meses que tenemos un periodo para dictar norma, toda la industria fintech, entre otros. Me quedan algunos que no he nombrado acá. ¿Cuál es nuestro mandato? Es velar por la estabilidad financiera, por la fe pública, el cuidado del cliente financiero y la transparencia e integridad en los mercados financieros. Y para ello contamos con tres herramientas, cuáles son regular, sancionar, supervisar, sancionar. Y además publicamos estadísticas que son útiles para nosotros, pero también para el público en general. Entonces, como pueden ver, nuestra tarea es gigantesca, muy interesante, pero es gigantesca. Y en el medio de esta tarea, en particular, están los datos y la innovación pública, porque somos una institución pública. Y eso nos dimos cuenta, hemos dado cuenta tempranamente de aquello. Y hacemos uso de estas herramientas. Sabemos que los datos son un activo estratégico de la Comisión para el Mercado Financiero y que los necesitamos y necesitamos crear valor a partir de estos datos. Y por otro lado, necesitamos innovar en nuestros procesos para que en un ambiente que a todos nos pasa de recursos escasos, tanto presupuestarios como de capital humano, poder hacer de los procesos efectivos y eficientes. Y con este objetivo de que los datos son un activo estratégico, hemos tenido ya una planificación estratégica del año 2020 al 2022 y estamos a puerta de lanzar los resultados de la nueva planificación estratégica para el año 2023-2025. Tenemos ejes relacionados directamente con la innovación y, por supuesto, con lo que puede hacer la ciencia de datos en esto. El primero de ellos, que ya dimos término a una primera etapa, y esto es un proceso largo, es la creación de una gobernanza de datos al interior de la CMF. Creamos la política de gobierno, la política de datos y el comité estratégico de datos. Eso ya está creado y este comité está trabajando para generar otras políticas y procedimientos en torno a cómo se manejan los datos, que es un activo estratégico, dentro de la institución.
una definición muy importante que a veces que para mí no es tan obvia para quienes trabajan en las instituciones públicas, que los datos son de la institución, no de las personas que los recolectan. Y eso es una barrera cultural difícil de romper muchas veces en las instituciones. Esas son al final una de las dificultades más importantes que nos encontramos a la hora de innovar, es la resistencia cultural dentro del sector público. Esa yo diría que es la principal, y presupuestaria siempre tenemos temas, pero la resistencia cultural es la más importante. Entonces, este proyecto de gobierno de datos está funcionando. Yo soy la sponsor del proyecto y conformo en una primera etapa el Comité Estratégico de Datos. La idea es que no esté la alta dirección en el Comité Estratégico de Datos, pero dado que es un proyecto nuevo que necesita el impulso, que toma mucho tiempo para que sea parte ya de la cultura, se decidió poner a uno de los comisionados al interior de este comité. Por otro lado, también hicimos una evaluación de la madurez digital de nuestra institución, que fue ya finalizada, salimos satisfactorios. No estamos mal, estamos sobre el 70% que da este indicador. Sin embargo, obviamente hay brechas que debemos superar y tenemos que tomar planes de acción para avanzar y desarrollar esta estrategia al interior de la institución, acciones que tomaremos en los años que vienen. Otra cosa muy importante que le hemos resaltado en la próxima planificación estratégica es la incorporación de tecnología en nuestros procesos de regulación, RegTech, de supervisión, SupTech, e incluso en sanción, pero sanción para manejar el conocimiento sancionatorio. Producto de esta importancia hemos realizado una serie de actividades con diferentes organismos. Por ejemplo, firmamos un memorando de entendimiento con la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en particular con el Dutch Business School para el Regulatory Genome Project, que es un proyecto, una plataforma donde todos los reguladores, en el futuro, ahora somos algunos países, vamos a poner a disposición del público la regulación, pero en un formato que sea leíble con tecnología, no PDF solamente, sino que sea leíble con tecnología, y que cuando esta regulación se modifique con estándares técnicos para que sea como automáticamente se actualice para todos. También hemos tomado cursos de capacitación, las personas que trabajan en la CMF, también en la Universidad de Cambridge, para temas de SupTech y RegTech. Y seguimos trabajando en estos cursos. Como dije, en general, el principal problema que encontramos es la resistencia cultural y también falta de capacidades, pero en eso es menos, porque la gente quiere aprender, la gente quiere capacitarse, hay entusiasmo, a veces nos faltan el tiempo o los recursos, pero eso es más fácil de vencer. El cambio cultural es el que es más difícil, por lo tanto, recursos humanos en la institución y también el órgano directivo superior, que en nuestro caso es un cuerpo colegiado, es clave, que dé el tono from the top hacia abajo de lo importante que es primero capacitarse y segundo avanzar hacia la incorporación de tecnología en los procesos de la institución. Y aquí ahora quiero hacer mención otra actividad que hemos hecho junto con el laboratorio de gobierno, que es usar esta guía. Precisamente estamos aplicando esta guía para solucionar un problema o mejorar una atención a nuestros clientes. ¿Cuál es? Nosotros tenemos información de deuda acotada por ahora, pendiente de la aprobación del proyecto de ley de deuda consolidada que está en el Congreso hace varios años, y esperemos que ahora se apruebe. Y tenemos información de deuda y los usuarios pueden consultar esa deuda. ¿Para qué? Para saber qué deudas tiene y para poder obtener crédito. De hecho, se lo pueden pedir en otras instituciones para obtener crédito, incluso podría ser que para otros trámites que están permitidos por ley, algunas cosas que no se pueden usar estos informes de deuda. Pero ese informe no está completo y tampoco es amigable hacia el público. Entonces, nos tocó en esta coyuntura en que está este proyecto de ley que va a completar la información, en una coyuntura en que hemos avanzado a digitalizar casi todos los procesos en la CMF, en una coyuntura en que además aumentamos la frecuencia de reporte por parte de los bancos y emisores de tarjetas, de los cuales poseemos información, para hacer este informe. Antes nos mandaban la información mensualmente, ahora nos mandan la información semanalmente, y además, dado que les conté que somos una institución que nació de
que se juntaron dos instituciones, estamos en la integración de las plataformas tecnológicas. Entonces, justamente estamos en una coyuntura donde la ayuda que nos está dando el Laboratorio de Gobierno es fundamental. Dos, ok. El objetivo es generar un reporte de deuda simplificado que sea de utilidad para el usuario, y de utilidad para el usuario en dos aspectos: en que lo va a necesitar para realizar o conseguir ciertos servicios del sector privado, por ejemplo, pero también, muy importante, para que tome conciencia de su verdadero endeudamiento y evitar el sobreendeudamiento. Eso también es otro objetivo de este reporte. Ya terminamos la primera fase, que es la fase del diagnóstico y formular el objetivo, y durante este año y hacia fin de año ya completaríamos las 3 siguientes fases. Quiero decir que me leí la guía hice la tarea. Es una guía súper buena, súper didáctica, fácil de entender, amigable, con mucha herramienta, y es bastante básica en el sentido que si uno quiere profundizar en ciertos aspectos, están los links ahí y uno se puede meter. Lo que me gustó de la guía es que formaliza un proceso que tal vez uno tiene en la cabeza, pero que nunca lo ha llevado conscientemente, y aquí lo formaliza. Entonces, los que quieren aprender, perfecto, y los que ya algo saben, aquí se puede evitar saltarse pasos que son importantes en la formulación de la guía. Así que realmente la guía, los felicito, encuentro que es un trabajo enorme. Quiero destacar los principios que esta guía pone, los principios de privacidad de datos, que es algo que por lo menos en la SMF nos preocupamos muy fuertemente, los principios de evitar el sesgo en los algoritmos, o lo que llama la justicia. Nosotros todavía no trabajamos en algoritmos para entregar servicios focalizados a personas, por lo tanto no tenemos ese problema, pero es algo que tenemos que tener consciente el día de mañana si lo utilizamos. Y el tema de la transparencia, de explicar mejor a la ciudadanía si uno está usando modelos, cómo se forman esos modelos, cuáles son las limitaciones, qué entregan, qué no entregan. Creo que esos principios son deseables de destacar. Por último, y para finalizar, el mensaje aquí, mi de formación es que yo soy macroeconomista de formación, y en teorías de crecimiento uno sabe que los recursos son escasos y la única forma de crecer en el largo plazo es la productividad, que está ligado fuertemente a la innovación. Bueno, por lo tanto, si un país quiere crecer y desarrollarse y no morir en el intento, tiene que innovar. Bueno, aquí lo mismo con las instituciones. Si las instituciones quieren lograr cumplir su objetivo, que es, en el caso de instituciones públicas, entregar un buen servicio a la ciudadanía, necesita innovar, porque como dijo el ministro, una institución que no innova, que no provee buenos servicios, está destinada a ser irrelevante o a no tener legitimidad, es decir, a perder la confianza de los usuarios. Por lo tanto, aquí no hay dilema, no es como ser o no ser, aquí el dilema no, aquí es innovar o innovar, si no podemos morir en el intento. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita, y qué bueno saber que están haciendo cosas innovadoras, incluso que tendencia global de la OCDE, el tema de las reglas como código, la regulación como legible con tecnología que decía, así que, y qué bueno que están probando la guía, así que a finales de año vamos a conversar para ver cómo les ha ido. Y ahora nos acompaña también María Paola García, gerente de operación y mantenimiento de una institución muy importante, ¿no es cierto?, que ve todo el transporte metropolitano, que es la Dirección de Transporte Público Metropolitano, ahora conocida también como RED, ¿no es cierto?, que nos va a contar desde su visión sus comentarios de la guía. Adelante. Bueno, primero agradecer por la invitación y contar un poco cómo, básicamente creo que terminé sentada acá. Bueno, hace muchos años ya no me acuerdo, pero tuve la oportunidad de participar en el curso para Ciencia de Datos para Directivos Públicos que hicieron con el Servicio Civil, varias experiencias. Yo en ese tiempo trabajaba en otra área del ministerio, pero siempre relacionado con el transporte. Y bueno, de ahí desarrollé el diplomado básicamente y dije, bueno, no, en realidad esto es a dónde vamos. Dije, básicamente cuando yo partí en el área de transporte, todos los datos se tomaban en papel, en la calle, con un costo y con una demora. Muchos se siguen haciendo así, pero hoy día hay muchas fuentes de información. Bueno,
Como decía María Paz, yo trabajo en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, a cargo de es una agencia que tenemos a cargo Red Movilidad, y contar un poco la cantidad de datos que manejamos en Red Movilidad. Nosotros tenemos aproximadamente 380 servicios sentido y de regreso, que día a día nos entregan 14 millones de pulsos de GPS. Esto va acompañado de casi 6 millones de transacciones. Tenemos 12.000 paraderos en las calles, alrededor de una flota de 7.000 buses, distintos buses van saliendo durante el día. Entonces, ustedes se imaginarán que manejar esa información y el tamaño de la ciudad es imposible realizarlo con las técnicas habituales. Uno puede tener grandes números con las técnicas habituales, pero profundizar en eso es muy, muy difícil y abrumador, por decirlo menos, más la contingencia que es permanente. Dentro de lo que es proyecto de ciencia de datos, nosotros hemos ido trabajando en distintas áreas. Bueno, lo que decía Bernardita es muy cierto. Conseguir los pulsos de GPS para el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que son nuestros en estricto rigor, no fue fácil. ¿Cómo guardarlos? Menos. O sea, ¿para qué vamos a decir con ese volumen de información todos los días? Dentro de las primeras cosas que realizamos en el Directorio de Transporte Público fue básicamente esos pulsos, transformarlos, cómo los llevamos a velocidades en tramos de las vías, en toda nuestra red del Gran Santiago, y cómo esa información se transformaba para básicamente insumos para distintos productos. Como yo, por ejemplo, hago mi cuadre de información para planificar la flota, los programas de operación. Básicamente yo puedo aumentar las frecuencias, pero bueno, tengo que ver si la flota me aguanta. Pero para eso debo reconocer que la ciudad no es perfecta y que todos los días está enfrentada a disrupciones que hace que las velocidades sean variables. Entonces, básicamente ese fue uno de los primeros esfuerzos. Y eso, bueno, también quizás el más conocido por algunos, que básicamente probablemente fue la mayor innovación en ciencia de datos, fue el uso de las transacciones BIP llevado a matrices. Esas matrices hoy día nos permiten conocer día a día los patrones de movilidad de nuestros usuarios. Y eso básicamente es un avance que nos permite de nuevo ir ajustando la programación, ir definiendo, por ejemplo, cada vez que se abre un tramo del metro, ustedes se imaginan cómo se modifican los patrones de movimiento, y si esperamos a llegar a una estabilidad básicamente para tomar una encuesta, recoger datos en terreno e ir ajustando los servicios y todo eso, no llegaríamos de ninguna manera. Básicamente eso es en línea, por ejemplo, con respecto a nuestro trabajo interno, mucho de planificación y todo. Pero fue mencionado al comienzo de la charla cómo nosotros llegamos a los usuarios, a las personas usuarias. Probablemente ahí están nuestros mayores desafíos. Hoy día, básicamente, espero que todos usen transporte público y saben que hay aplicaciones que dicen en cuánto viene el bus, pero esas aplicaciones no son perfectas. Nosotros tenemos desafíos grandes con respecto nuevamente a las disrupciones, a la cantidad de desvíos. Un día en la ciudad pueden haber 800 desvíos. ¿Cómo esa información hoy día la llevamos a los usuarios? Es un desafío permanente. Hay quiebres de servicio. Yo programo, cada cuánto tiene que despacharse un bus de un terminal. Y por razones que a veces son ajenas propias de la ciudad o ajenas a nosotros, que el operador está despachando mal, ¿cómo hacemos que ese quiebre sea transparentado? Hoy día nosotros estamos en un proceso de caracterizar toda esa información y de alguna manera lograr que esa información sea dispuesta en las plataformas para que de tal manera los usuarios puedan percibir. Hoy día los usuarios de las aplicaciones son una línea, pero también tenemos usuarios que no están, por lo cual la información en paradero es sumamente relevante también. Y de alguna manera identificar. Hay muchas veces que con una tristeza enorme yo puedo ver que hay gente que está en un paradero y yo sé que está en la calle desviada, pero él no tiene cómo saber. Entonces ahí también tenemos un desafío súper importante. Otra línea que hemos estado trabajando básicamente tiene que ver con cómo proyectamos la información de las transacciones. Todo eso tiene que ver con las finanzas del sistema, cómo vamos viendo las tendencias. Obviamente todo lo que fue la pandemia quebró nuestra información, pero hoy día nos encontramos más bajo, pero con una estabilidad, y uno puede ir haciendo las mismas proyecciones, ir viendo cómo ir ajustando los recursos, cómo básicamente eficientar. Básicamente todo lo que estamos hablando en proyecto, iniciativa de ciencia de datos dentro del directorio nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápido, a ahorrar mucho recurso humano, por sobre todo, y también en tiempo. Básicamente, trabajando con las técnicas antiguas no podríamos llegar a la necesidad que tenemos que responder a las personas. Y hoy día nos hemos enfrentado, todos estos esfuerzos que yo les mencionaba han sido esfuerzos por distintas personas que han trabajado en el directorio a lo largo de los años,
pero carecemos hoy día de un trabajo de una gobernanza oficial. Y hoy día no encontramos un desafío, porque básicamente estamos en el ejercicio que tenemos información duplicada probablemente, hay esfuerzos aislados, en la medida que cambie, no sé, una línea de trabajo, una dirección, podría básicamente retroceder esto. Entonces, en el desafío que nos encontramos hoy día es ahí, en institucionalizar la gobernanza dentro del directorio, de tal manera hacerlo más eficiente, y básicamente un desafío porque la información va creciendo. Hoy día tenemos transacciones por QR, también, por ejemplo, en la aplicación se reciben los reclamos por no detención, que hoy día cómo orientamos la fiscalización, cómo esa información se transforma en una multa al operador por no haber ejercido la detención en la parada. Entonces, básicamente es eso. Hoy día, cómo consolidamos estos trabajos aislados que hemos ido desarrollando y también cómo los focalizamos en las personas usuarias y hacemos que básicamente la gente confíe en el transporte público. Finalmente, ese es nuestro objetivo final. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Te queda un poco de tiempo, así que... pero está bien, está bien. Creo interesante ver cómo aparece en el uso de la ciencia de datos en ambas conversaciones el tema de la gobernanza de datos y el dejar de tenerlo aislado a poder como conversar entre distintas áreas y entre distintas iniciativas de datos. ¿Y qué aporte creen ustedes que va a ser la guía en ese sentido a estos esfuerzos como de generar esta gobernanza y que esto ya sea algo más sistémico y no solamente silos de modernización con datos o de innovación con datos? Con respecto a la guía, bueno, iba a mencionar, dentro de lo que más me gustó, efectivamente, es muy simple para uno irse guiando, es muy didáctica, pero lo que me gustó es cómo recalcaba la importancia de la evaluación. Yo creo que, o sea, por ejemplo, a mí que me encantan los datos, podría estar todo el día jugando con eso, pero si no soy capaz de demostrar básicamente cómo esto tiene un efecto, cómo básicamente esos proyectos que yo voy desarrollando generan un cambio de tendencia en el día a día, no tiene gracia. Entonces, yo creo que te da esos pasos claves que tú no tienes que olvidar, desde la ética, la evaluación y varios más que se van mencionando, pero yo creo que ahí recalca cosas que más en un proceso que tú estás en modernizar y hacer un cambio y que la gente crea que este es el camino, realmente. Sí, yo pienso que la guía al establecer, primero, ¿se escucha? Sí. Establecer estos principios, ¿no? Ya, ahora sí, ya. A mí me gustan mucho los principios que establece la guía, sobre todo el de protección de la privacidad, el tema de los algoritmos, no está ahí, pero también el tema de la ciberseguridad, es decir, incluso al abordar diferentes problemáticas usando la guía, va a llevar una homogeneización en cuanto a cómo se tiene que tratar la privacidad, cómo se tiene que ver la ciberseguridad, y eso es un componente o una de las cosas que espera un gobierno de datos es justamente, una de las cosas es apuntar a esta homogeneidad de tratamiento de datos dentro de las instituciones, con todo lo que eso involucra. Y lo otro que está en la guía, que no me acuerdo, están los principios, los objetivos, es el trabajo multidisciplinario. Los problemas hoy día los problemas que hoy día tenemos las instituciones públicas a la hora de enfrentar de abordar un mejor servicio a nuestros clientes son multidisciplinarios. Por ejemplo, en el informe de deuda necesitamos tanto gente desde jurídica, por los temas legales, de qué información podemos poner, cuál no, cómo, si necesitamos el consentimiento del usuario o no para poder acceder terceros a esa información. TI, clave TI en todos estos problemas en abordar temas relacionados con innovación. Regulación, que tiene que hacer la regulación, que en nuestro caso es el que le dice a los que aportan la información cómo tiene que venir la información, y después supervisión, que tiene que ver que justamente estén cumpliendo con el envío de información. Y estadística,
que es al final el que pone a disposición, ya sea en la web o en los informes, esta información. Y además estudio si es que queremos usar la información para hacer otras políticas públicas. Entonces este trabajo multidisciplinario que se focaliza en la guía es parte fundamental también del gobierno de datos. De hecho, este comité estratégico de gobierno de datos están los directores generales de cada una de estas áreas, porque son todos ellos necesarios para formar esta cultura de gobierno de datos al interior de la institución y que todos tengan esta misma mirada. Muchas gracias, Bernardita. A María Paola preguntan desde la audiencia: estamos armando un observatorio de datos económicos en el Ministerio de Economía. Conscientes de que lo más difícil es el cambio cultural, ¿qué nos aconsejas para la gobernanza multifactores inicial que estamos armando? Yo creo que, o sea, yo aconsejaría siempre realizar pequeños proyectos simples que muestren ganancia absoluta. Eso hace que empiecen a creer en ti, que algo que tú hacías de una manera como que te demorabas mucho o que podías tener que realizar un estudio largo, puedas mostrar como esas pequeñas batallas que básicamente generan que la gente crea que ese es el camino. Yo iría por ese lado. Muchas gracias, excelente recomendación y muy propia también de la innovación. O sea, estoy mostrando estos primeros logros para que ir activando el ecosistema de la institución. A Bernardita, ¿cómo enfrentan la calidad del dato siendo uno de los problemas principales en los sistemas de origen y que podría provocar desviaciones considerables? Ese proceso toma mucho tiempo. Tenemos un área encargada de verificación de calidad de los datos en el área estadística, que establece diferentes controles para efectivamente verificar la calidad de estos datos. También, como tenemos reportes por diferentes archivos, un mismo dato se puede contrarrestar, el que llega por este lado que el que llega por este otro lado, y también nos da otra señal de alerta a la calidad. Y bueno, eso es la parte como operativa de cómo vamos detectando, pero cada vez que emitimos una norma que le conlleva pedirle datos a nuestras instituciones, podemos demorarnos un año o más que esos datos comiencen a llegar con la calidad adecuada. Y todo un proceso de seguimiento. Llegan los datos, nos juntamos con la institución, que están reportando mal, que no se entendió, vuelven a reportar, volvemos a juntarnos, y por lo tanto, cada vez que cada vez que emitimos una normativa que implica mandar datos, dar un tiempo de ajuste a nuestro supervisado para el envío de estos datos. Incluso así siempre hay que estar arriba, o sea, no hay tutía aquí, hay que estar arriba de las instituciones para que los datos lleguen con la calidad que se necesita. Y eso, bueno, eso requiere harto esfuerzo humano. Y para cerrar este panel de comentarios, para ambas una pregunta: ¿cómo lograron dar ese primer paso? Y vamos a partir por María Paula. ¿Cómo lograron dar el primer paso para poder transformar una idea de un proyecto de ciencia de datos que querían hacer en un proyecto que se ejecutara? Primero, no pidiendo permiso, haciéndolo nomás. Yo creo que esa es la clave. O sea, si uno... es eso, si yo tengo los datos, dije, bueno, nos lanzamos, mostramos y partimos así. O sea, básicamente, si uno va y dice, bueno, su jefe, yo quiero hacer esto y no sé si va a estar tan convencido, tienes que pasar muy arriba. Nada, partir nomás y mostrarlo. Yo creo que es eso, tomarse ese tiempo, quizás muchas veces un poco más personal, pero darle, si uno cree que este es el camino, es la manera, o sea, partir nomás. Gracias. Bernardita. Bueno, yo opino lo mismo que María Paola, o sea, sobre todo si este proceso de innovación y de utilizar ciencia de datos es un proceso tanto bottom-up como top-down. Entonces, desde el bottom-up, de las personas que están ahí con el contacto directo del dato, hacerlo y presentar los análisis y encantar a su superior o superiora para avanzar con esto. Pero también buscar las personas que tienen este interés, este bichito que les pica con los datos y quieren mejorar los procesos, vender la idea al órgano superior, buscar el sponsor del jefe superior, en nuestro caso del comité, del board que tenemos, para avanzar en eso. Es importante al final del día el apoyo desde arriba para avanzar en esto, y así hemos ido de a poco avanzando. Muchas gracias a ambos. Un aplauso, por favor.
con estos consejos y además ahora una herramienta metodológica, ¿no es cierto?, como la guía, esperamos poder apoyarlos a todos en la innovación. Ahora Eduardo Navarro nos va a contar un poquito sobre qué es lo que se viene para difundir la guía y luego vamos a entregar las guías. Sí, efectivamente ya estamos llegando a la parte final. Veo ansiedad, quieren tener ya el documento en sus manos, así que vamos a hacer lo más rápido posible para cerrar y irnos a buscar el documento. Me gustó eso de atreverse sin pedir permiso, me encantó. Yo creo que parte de la innovación pasa por eso, atreverse a innovar, obviamente dentro de los márgenes legales, siempre está ahí la deformación profesional, paso el aviso, para que lo tengan presente. Pero sí, hay que dar ese paso y mostrar que efectivamente hay resultados en lo que uno hace, ¿ya? Muchas veces parte por ahí, por pequeñas células en los equipos de trabajo. Como mencionamos al comienzo, esto está empezando nomás, ¿ya? O sea, hay una guía que hoy día se lanza, que hoy día van a tener en sus manos, pero como laboratorio de gobierno, también en conjunto con la GovLab, tenemos una serie de una planificación bastante interesante de lo que viene, ¿ya? Y ahí la invitación es a inscribirse en estos talleres. Tenemos un taller de introducción a proyectos de ciencia de datos que vamos a hacer en el mes de marzo. Por cierto, todo gratuito, ya no lo hemos mencionado, pero todos los documentos que nosotros generamos como lab y las instancias que tenemos como laboratorio de gobierno son todas gratuitas, ya eso es importante señalarlo. A la vez también, bueno, dentro de la red de innovadores públicos hay un programa que se denomina Agenda de Aprendizaje, que ya va en la tercera versión este año, y que a la vez también va a tener talleres vinculados a ciencia de datos. Todo con foco de implementar, de moverse, de efectivamente ir probando estas etapas que mencionaba Ignacio hace un rato, ¿ya? Y a la vez también vamos a pasar por un proceso de difusión en instituciones públicas, queremos ir a universidades, queremos viajar por regiones, Heidi no me está mirando, pero queremos viajar muchísimo a promover esta guía de ciencia de datos. Y a la vez también vamos a ir un poco más allá, generar una serie de videoclases. Ya hemos hecho distintos videoclases de distintas temáticas vinculadas a innovación pública y vamos a sumar también estos videos sobre ciencia de datos, ¿ya? Esto obviamente pueden agregarse más cosas. Tenemos varias ideas locas en la cabeza, pero que todavía no podemos mostrar. Eso, yo antes de cerrar y darle el pase a María Paz, esto lo hicieron personas, funcionarios y funcionarias públicas y un equipo de trabajo tremendo como el de GovLab. Me gustaría, si podemos, darle un pequeño aplauso a Carlos, a Ignacio, a María Paz y a tantos otros. Efectivamente, y a tantos otros que participaron y también muchos funcionarios y funcionarias públicas que hoy día no están acá, pero que sí participaron y quizás nos están viendo a través del streaming, ¿ya? Muchísimas gracias de parte del Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Mencionar algunos nombres del equipo del GovLab que participó: Gabriela Denis, investigadora asociada que está por aquí; Mariana Germán, ayudante de investigación; Claudio Aracena, investigador asociado; profesores que apoyaron revisando: Pablo Aguirre, Reinel Tavares, Miguel Carrasco, Sebastián Moreno, realmente Jesús Santorcuato, Vita Saldías, muchas personas que apoyaron en la realización de este proyecto colectivo. Estuvimos un año en sesiones ahí con el laboratorio y luego en los talleres con varios de los que están aquí o online, así que de verdad se agradece. ¿Qué viene ahora? Bueno, descargar la guía y sus 12 herramientas, ¿ya? En este QR también vamos a, los que estamos presenciales, vamos a ir a sacar una foto y agradecerles a todas las personas que se han sumado por streaming, porque en realidad el interés por este evento ha sido altísimo y eso nos deja muy entusiasmados para todas las actividades que explicó Eduardo que se van a hacer durante el año, porque esto es solo el inicio. Así que muchas gracias, terminamos con esto la transmisión online y a todos los que están aquí en la sala los invitamos a tomarse una foto grupal afuera y se van a entregar las guías en la mesa de donde se inscribieron, ¿ya? Abajo. Así que eso, muchas gracias y un gran aplauso por este trabajo.